Antes de comenzar, suscríbase y active la campanita. Cada semana compartimos historias de fe y esperanza. Es gratis y así YouTube le avisará cuando publiquemos el próximo capítulo. Quédese hasta el final. Hoy hay un giro que no querrá perderse. Alejandro Mendoza observaba desde la ventana de su oficina en el piso 42, mientras la ciudad de Bogotá se extendía bajo sus pies como un tapete de luces doradas. A sus 58 años, había construido un imperio inmobiliario que abarcaba desde los barrios más exclusivos de la capital hasta complejos turísticos en las costas del Caribe. Su traje italiano perfectamente planchado reflejaba el mismo orden meticuloso que aplicaba a cada decisión de negocios. Sin embargo, esa tarde de octubre, algo había cambiado en su rutina perfectamente calculada. Todo comenzó 3 semanas atrás, cuando decidió visitar personalmente uno de sus proyectos más ambiciosos, un centro comercial de lujo que se construía en el corazón de Chapinero. Alejandro raramente hacía estas inspecciones, prefiriendo delegar en sus gerentes, pero los retrasos en la obra habían comenzado a afectar sus márgenes de ganancia. Al llegar al sitio de construcción, esperaba encontrar explicaciones y soluciones rápidas. Lo que no esperaba era encontrarse con Miguel, un niño de 9 años con ojos brillantes y sonrisa traviesa, que había convertido el terreno baldío adyacente en su campo de juegos. El pequeño Miguel vivía en una casa humilde a 2 cuadras del proyecto, junto con su abuela Rosa, una mujer de 65 años que trabajaba como empleada doméstica en las casas del vecindario. Cuando Alejandro lo vio por primera vez, el niño estaba construyendo una cometa con periódicos viejos y palos de madera, completamente ajeno al hecho de que jugaba en una propiedad que pronto sería demolida para expandir el estacionamiento del centro comercial. «Buenos días, señor elegante», le había dicho Miguel con total naturalidad, como si fuera completamente normal que un magnate inmobiliario apareciera en su patio de juegos improvisado. Alejandro había planeado pedirle al niño que se fuera educadamente, pero algo en la mirada de Miguel lo detuvo. Era una mirada llena de curiosidad genuina, sin el rastro de temor o sumisión que generalmente veía en las personas cuando descubrían quién era él. «¿Usted es el dueño de ese edificio tan grande que están haciendo?», preguntó Miguel, señalando hacia las grúas que se alzaban contra el cielo bogotano. Alejandro asintió, esperando que el niño se sintiera intimidado, pero en lugar de eso, Miguel sonrió aún más amplio y exclamó: «¡Qué emocionante! ¿Puedo ayudarle? Soy muy bueno construyendo cosas». Para sorpresa de Alejandro, se encontró explicándole los planos del proyecto a un niño de 9 años, quien escuchaba con la atención que muchos de sus socios de negocios nunca habían mostrado. Los días siguientes, Alejandro se descubrió llegando más temprano a la obra, no tanto para supervisar el progreso, sino para encontrarse con Miguel, quien invariablemente aparecía después del colegio con nuevas preguntas y observaciones sorprendentemente inteligentes sobre la construcción. El niño tenía una perspectiva única sobre todo. Notaba detalles que los ingenieros habían pasado por alto. Hacía preguntas que llevaban a Alejandro a reconsiderar decisiones que había tomado sin pensar 2 veces. Más importante aún, Miguel tenía una manera de ver la belleza en las cosas más simples que hacía que Alejandro recordara sensaciones que había olvidado desde su propia infancia en un pequeño pueblo de Boyacá. Pero lo que realmente intrigaba a Alejandro era la historia detrás de Miguel, un niño brillante cuyo futuro parecía limitado por circunstancias que escapaban completamente a su control. La abuela Rosa trabajaba 14 horas al día para mantener a su nieto, después de que los padres de Miguel murieran en un accidente de tráfico cuando él tenía apenas 5 años. A pesar de sus limitaciones económicas, había algo en esa pequeña familia que Alejandro envidiaba secretamente. Una conexión genuina, una felicidad que no dependía de cuentas bancarias o propiedades.
Cuando Miguel le mostraba sus dibujos de edificios fantásticos o le explicaba sus sueños de convertirse en arquitecto para construir casas bonitas para gente que no tiene dónde vivir, Alejandro sentía una punzada extraña en el pecho, algo que no había experimentado en décadas de éxito empresarial. Durante esas conversaciones vespertinas, Alejandro comenzó a notar cosas sobre sí mismo que lo incomodaban. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había tenido una conversación genuina con alguien que no estuviera relacionada con dinero o negocios. Su matrimonio había terminado 5 años atrás, cuando su esposa Carolina le dijo que se había convertido en un extraño obsesionado con el trabajo. Sus 2 hijos adultos, Andrés y Patricia, vivían en Miami y Nueva York, respectivamente, y sus llamadas se habían reducido a conversaciones educadas en días festivos. Alejandro había construido un imperio, pero en algún punto del camino había perdido todo lo que realmente importaba. Un jueves por la tarde, mientras observaba a Miguel construir un castillo de arena en el terreno que pronto sería pavimentado, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Decidió ofrecer una beca completa para la educación de Miguel, desde primaria hasta la universidad, incluyendo todos los gastos de manutención para él y su abuela. Sin embargo, había una condición que Alejandro no había anticipado completamente. Para formalizar la beca y garantizar que fuera legalmente sólida, necesitaría reestructurar parte de sus activos corporativos, específicamente aquellos relacionados con sus fundaciones benéficas, que hasta entonces habían sido más una estrategia fiscal que una genuina preocupación social. Lo que Alejandro no sabía era que su decisión llegaría en el momento más vulnerable de su carrera empresarial. Sus competidores más cercanos, liderados por Rodrigo Vázquez, un empresario sin escrúpulos que había estado esperando el momento perfecto para atacar, habían estado monitoreando de cerca cada movimiento financiero de Alejandro. La reestructuración de activos que necesitaba hacer para establecer la beca de Miguel creó una ventana de oportunidad que Rodrigo no desperdiciaría. ¿Sería Alejandro capaz de prever las consecuencias de su generosidad o su decisión de ayudar a Miguel terminaría costándole todo lo que había construido durante décadas? Mientras Alejandro trabajaba día y noche con sus abogados para estructurar la beca de Miguel, comenzaron a surgir complicaciones que no había anticipado. La reestructuración legal requería transferir temporalmente varios activos a un fideicomiso, lo que significaba que durante 6 meses estaría en una posición financiera más vulnerable de lo habitual. Sus asesores le recomendaron posponer el proyecto, pero cada vez que Alejandro veía la emoción en los ojos de Miguel cuando hablaba de sus sueños de estudiar arquitectura, sabía que no podía esperar. El niño había comenzado a dibujar planos de casas para familias sin hogar, inspirado por las conversaciones con Alejandro, y su pasión era contagiosa. Durante este período de transición legal, Alejandro descubrió aspectos de la vida de Miguel y Rosa que lo conmovieron profundamente. Rosa había sacrificado sus propios sueños de estudiar enfermería para criar a sus 5 hijos. Y ahora, a los 65 años, seguía trabajando incansablemente para darle a Miguel las oportunidades que ella nunca tuvo. Cuando Alejandro le propuso contratar una empleada doméstica para que Rosa pudiera descansar más, ella rechazó educadamente la oferta, explicando que el trabajo le daba dignidad y propósito. «Señor Alejandro», le dijo con una sonrisa cansada pero genuina, «el trabajo honesto nunca ha matado a nadie. Lo que mata es no tener por quién trabajar». Miguel, por su parte, había comenzado a visitar la oficina de Alejandro los fines de semana, donde dibujaba en un pequeño escritorio que habían instalado para él. Sus dibujos mostraban una comprensión intuitiva del espacio y la forma que impresionaba incluso a los arquitectos experimentados del equipo de Alejandro. Pero más que su talento natural,
Lo que realmente impactaba a Alejandro era la empatía del niño. Miguel siempre incluía en sus diseños espacios verdes, áreas de juegos para otros niños y pequeños detalles pensados para hacer la vida más fácil para personas mayores como su abuela. Los edificios deben hacer feliz a la gente, decía Miguel con la seriedad de un adulto. No solo dar dinero a los dueños. Fue durante una de estas sesiones de dibujo que Alejandro recibió la llamada que cambiaría todo. Rodrigo Vázquez había estado comprando secretamente las deudas de varios de los proyectos de Alejandro, aprovechando la reestructuración temporal de sus activos. Usando una cláusula legal obscura, Rodrigo había logrado acelerar los vencimientos de estas deudas, creando una crisis de liquidez artificial, pero devastadoramente efectiva. En cuestión de horas, Alejandro enfrentaba demandas por una cantidad que excedía sus activos líquidos disponibles. Sus abogados trabajaron frenéticamente para encontrar una solución, pero la realidad era clara. Tendría que vender la mayoría de sus propiedades para cubrir las deudas o declararse en bancarrota. La noticia llegó a los medios de comunicación con la velocidad típica del mundo empresarial bogotano. El imperio de Mendoza se desmorona, titulaban los periódicos económicos. De magnate a quiebra en 3 meses, especulaba la prensa sensacionalista. Alejandro se encontró enfrentando no solo una crisis financiera, sino también el colapso público de su reputación construida durante décadas. Los mismos socios que una semana antes competían por invitarlo a cenas exclusivas, ahora evitaban sus llamadas. Los bancos que habían peleado por prestarle dinero, ahora aceleraban los cobros de sus préstamos existentes. En medio de esta tormenta, Alejandro se las arregló para mantener en secreto la razón inicial que había llevado a la reestructuración de sus activos. Miguel y Rosa seguían visitándolo, ajenos a la magnitud de la crisis que se desarrollaba. Rosa notó que Alejandro parecía cansado y preocupado y comenzó a llevarle comida casera, insistiendo en que un hombre que trabaja tanto necesita alimentarse bien. Miguel, con la intuición natural de los niños, percibía que algo estaba mal, pero en lugar de hacer preguntas incómodas, simplemente se sentaba más cerca de Alejandro durante sus sesiones de dibujo, ofreciendo su compañía silenciosa como consuelo. La crisis llegó a su punto más crítico cuando Alejandro recibió un ultimátum de Rodrigo Vázquez. Su competidor le ofreció comprar todos sus activos restantes por una fracción de su valor real, lo que le permitiría saldar las deudas, pero lo dejaría prácticamente sin nada. «Es una lástima, Alejandro», le dijo Rodrigo durante una reunión tensa en un café del centro de Bogotá. «Pero así son los negocios. No hay espacio para sentimentalismos». Alejandro tenía 48 horas para tomar una decisión que determinaría no solo su futuro, sino también el futuro de Miguel y Rosa, quienes habían llegado a depender emocionalmente de él tanto como él había llegado a depender de ellos. ¿Podría Alejandro encontrar una manera de salvar algo de su imperio, o tendría que sacrificar todo por una batalla que había comenzado con un simple acto de generosidad hacia un niño y su abuela? La madrugada del viernes, Alejandro se encontró caminando por las calles vacías del centro de Bogotá, reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado a este momento. Por primera vez en décadas, no tenía un plan claro. No había una estrategia empresarial que pudiera salvarlo de esta situación. Cuando llegó a su oficina al amanecer, encontró a Miguel esperándolo en el lobby del edificio con su mochila escolar y una sonrisa preocupada. «Mi abuela me dijo que trajera esto», dijo el niño, extendiendo una pequeña bolsa de papel que contenía buñuelos caseros. «Dice que cuando los adultos están tristes, los dulces ayudan». Ese simple gesto desató algo en Alejandro que había estado conteniendo durante semanas. Por primera vez desde que comenzó la crisis, se permitió ser vulnerable frente a otra persona.
Le contó a Miguel, en términos que un niño pudiera entender, sobre la situación que enfrentaba. Le explicó que tal vez tendría que vender todo, incluido el edificio donde tenían su pequeño estudio de dibujo. Miguel escuchó con la seriedad que había aprendido a mostrar en los momentos importantes, y cuando Alejandro terminó de hablar, el niño hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Pero seguiremos siendo amigos aunque no tengas dinero? La pregunta de Miguel reveló una verdad que Alejandro había estado evitando enfrentar. Durante todos los años de su éxito empresarial, nunca había tenido una relación que no estuviera fundamentada, de alguna manera, en su riqueza o posición social. Sus amigos eran socios de negocios. Sus relaciones románticas habían estado influenciadas por su estatus. Incluso sus hijos habían crecido viendo sus logros financieros como la medida de su valor como padre. Miguel era la primera persona en décadas que valoraba su compañía por razones completamente ajenas a su cuenta bancaria. Esa revelación llevó a Alejandro a tomar la decisión más difícil y simultáneamente más liberadora de su vida. En lugar de aceptar la oferta humillante de Rodrigo Vázquez, decidió declararla en bancarrota controlada, liquidando todos sus activos de manera ordenada para pagar a sus acreedores de forma justa. Perdería todo: las propiedades, las empresas, el estatus social que había definido su identidad durante décadas. Pero conservaría algo que había descubierto que tenía más valor que cualquier posesión material: la confianza y el afecto genuino de Miguel y Rosa. El proceso de liquidación tomó 8 meses. Durante ese tiempo, Alejandro experimentó algo que no había vivido desde su juventud en Boyacá: la comunidad real. Rosa insistió en que se mudara temporalmente a su casa, ocupando el pequeño cuarto que habían habilitado como estudio para Miguel. Alejandro protestó inicialmente, argumentando que él debería ser quien los ayudara, no al contrario. Pero Rosa fue inflexible. La familia se ayuda en los momentos difíciles, y usted ya es familia. Vivir en esa casa humilde pero llena de amor le enseñó a Alejandro lecciones que ninguna escuela de negocios había incluido en su currículo. Aprendió el valor de las comidas compartidas, donde las conversaciones giraban en torno a los sueños de Miguel, las historias de Rosa sobre su juventud y los planes para el futuro que no requerían millones de pesos para realizarse. Aprendió la satisfacción de los pequeños proyectos: ayudar a Miguel con sus tareas de matemáticas, reparar la cerca del jardín con sus propias manos, acompañar a Rosa al mercado y descubrir el arte de regatear por unos tomates. Durante estos meses, Alejandro también descubrió que sus habilidades empresariales no habían desaparecido. Simplemente necesitaban una nueva dirección. Comenzó a trabajar como consultor para pequeñas empresas del barrio, ayudando a optimizar sus operaciones sin cobrar honorarios exorbitantes. Su experiencia resultó invaluable para el pequeño supermercado de Don Carlos, que logró aumentar sus ventas un 40% aplicando estrategias simples de gestión de inventario. La panadería de Doña Carmen triplicó su clientela después de que Alejandro la ayudara a desarrollar un plan de marketing local. Miguel, mientras tanto, florecía bajo la atención constante de Alejandro. Sus calificaciones mejoraron notablemente y sus dibujos arquitectónicos se volvieron cada vez más sofisticados. Pero más importante aún, el niño desarrolló una confianza en sí mismo que irradiaba a todo su alrededor. Comenzó a ayudar a otros niños del barrio con sus tareas. Estableció un pequeño club de dibujo en la escuela y habló con elocuencia sorprendente sobre sus planes de estudiar arquitectura para construir casas donde las familias puedan ser felices. El verdadero momento de revelación llegó en una tarde lluviosa de mayo, cuando Alejandro recibió una llamada inesperada. Era su hijo Andrés, llamando desde Miami con una propuesta de trabajo.
Una empresa de bienes raíces en Florida había escuchado sobre la experiencia de Alejandro y quería contratarlo como director de desarrollo, con un salario que le permitiría recuperar una vida cómoda. Era la oportunidad que había estado esperando para reconstruir su carrera, para volver a ser alguien en el mundo empresarial. Pero cuando Alejandro colgó el teléfono y vio a Miguel practicando presentaciones sobre sus diseños arquitectónicos para un proyecto escolar, se dio cuenta de que ya era alguien irreemplazable en el mundo que realmente importaba. Era el mentor que había ayudado a un niño brillante a creer en sus sueños. El amigo que había aprendido el verdadero significado de la lealtad de una abuela trabajadora. El hombre que había descubierto que la riqueza real no se mide en números de cuentas bancarias, sino en la calidad de las relaciones que construimos. Esa noche, durante la cena, Alejandro anunció su decisión. Rechazaría la oferta de Miami y se quedaría en Bogotá, donde había decidido abrir una pequeña firma de consultoría especializada en ayudar a emprendedores de bajos recursos a desarrollar sus ideas de negocio. Usaría los contactos y la experiencia que había acumulado durante décadas para crear oportunidades reales en comunidades que tradicionalmente habían sido ignoradas por el mundo corporativo. Miguel gritó de alegría y Rosa lloró de felicidad, pero Alejandro sabía que él era quien más se beneficiaba de esta decisión. 6 meses después, la firma de consultoría Sueños Construidos operaba desde una pequeña oficina en el mismo barrio donde vivían Miguel y Rosa. Alejandro había ayudado a establecer 17 pequeñas empresas, desde una cooperativa de costureras hasta un servicio de entrega de comida casera operado por madres solteras. Sus ingresos eran una fracción de lo que había ganado como magnate inmobiliario, pero su satisfacción personal era inconmensurablemente mayor. Miguel, ahora de 10 años, había ganado un concurso nacional de diseño arquitectónico para estudiantes primarios, con un proyecto de viviendas sostenibles para familias de escasos recursos. Su diseño mostraba una comprensión sofisticada de conceptos como eficiencia energética y uso del espacio, pero también incluía detalles pensados desde el corazón. Jardines comunitarios donde los vecinos pudieran conocerse, espacios de estudio para niños y pequeñas bibliotecas en cada conjunto residencial. La historia de Alejandro había dado un giro completo cuando Rodrigo Vázquez se acercó a él en un evento de networking con una propuesta de sociedad. Su antigua némesis había escuchado sobre el éxito de Sueños Construidos y quería capitalizar sobre el modelo de negocio. «Podrías estar ganando millones con esta idea», le dijo Rodrigo. «Solo necesitas pensar en grande». Alejandro sonrió y respondió: «Ya estoy pensando en grande, Rodrigo. Estoy pensando en el futuro de Miguel, en los sueños de Rosa, en las familias que ahora tienen casas dignas gracias a nuestras pequeñas empresas. Eso es más grande que cualquier número en una cuenta bancaria». Mientras Alejandro caminaba de regreso a casa esa tarde, reflexionó sobre el camino extraordinario que lo había llevado desde las alturas de la riqueza material hasta las profundidades de una pérdida que inicialmente había percibido como devastadora, y finalmente hasta este nuevo tipo de abundancia que llenaba espacios de su alma que ni siquiera sabía que existían. Miguel tenía razón desde el principio. Lo más emocionante de construir algo no era el dinero que generaba, sino la felicidad que creaba para las personas que lo habitarían. El millonario que había perdido su fortuna por culpa de un niño había ganado algo infinitamente más valioso. Había encontrado el verdadero significado del éxito, medido no en activos acumulados, sino en vidas transformadas, no en reconocimiento público, sino en amor genuino.
no en poder sobre otros, sino en la capacidad de empoderar a otros para que alcanzaran sus propios sueños. Y mientras veía a Miguel correr hacia él con un nuevo dibujo de casas coloridas, llenas de familias sonrientes, Alejandro supo que había hecho el mejor negocio de su vida.